Muy bien, buenas tardes. Vamos a grabar la clase de hoy, ¿de acuerdo? Empezamos hoy con la quincena segunda. Me tendréis que pedir, os tengo que pedir disculpas porque la he abierto hoy, esta mañana. La verdad es que llevo dando clase en semipresencial desde hace más de 4 años y siempre me ha tocado los lunes. Entonces, de eso lo que hacía era el lunes que daba la clase, nada más abrir la clase, abría la quincena. De tal forma que esta, después de 4 años, es la primera vez que tengo que abrir la clase el lunes y esperarme 3 días para dar la clase, con lo cual os pido un poquitín de paciencia, pero bueno, ya está abierta, ¿de acuerdo? Y en esta quincena lo que vamos a ver es, en esencia, vamos a trabajar un poquitín sobre el diagrama de Molière, ¿de acuerdo? El diagrama de Molière es algo que incoé, ¿vale? Empecé a hablar un poquitín de él cuando hablamos de los 4 componentes básicos: evaporador, compresor, condensador y expansión. Porque en una de las presentaciones que estuvimos viendo de Danfoss Learning, ¿de acuerdo? Pues aparecía perfectamente dibujado una especie como de rectangulito, no sé si os acordáis, ahora trabajaremos sobre él, ¿de acuerdo? En el que se veían esos 4 componentes. ¿Vale? Bien, pues estas 2 semanas vamos a dedicarnos por entero a ese concepto que entiendo que es nuevo, ¿vale? No todos, ni muchísimo menos, ni la gran mayoría, pues sabréis de qué estamos hablando. Por tanto, es lógico que tengáis dudas, ¿de acuerdo? Los recursos son, en primer lugar, el programa Solcane, ¿vale? Es un programa que es de tratamiento es un programa sobre el diagrama de Molière mismo, ¿de acuerdo? Para hacerlo digitalmente, ¿de acuerdo? Sin necesidad de acudir al gráfico ni nada similar, ¿vale? Aquí está un video tutorial y aquí está el programa mismo, que es de software libre, por eso lo subí ahí arriba, ¿de acuerdo? Y no pasa nada, pero vamos, lo podéis descargar. De hecho, no sé qué versión está, pero bueno, que cabe la posibilidad de que sea una versión ya un tanto antigua, ¿de acuerdo? En cualquier caso, es un software libre, absolutamente no tiene ningún tipo de limitación, ¿de acuerdo? Pero esto llegaremos más adelante, ¿de acuerdo? En principio, primero lo que quería presentar un poquitín era esta presentación de aquí, que es el diagrama de Molière, y en esta carpeta de aquí os he dejado diagramas de Molière de los gases comunes, ¿de acuerdo? Luego, cuando hagáis estos cuestionarios, tendréis que os diga, bueno, pues coge el diagrama de Molière del 407. Bueno, pues te vienes aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tienes el diagrama de Molière del 407, ¿de acuerdo? Y para hacer los ejercicios lo necesitaréis. Y por último también una lección de Danfoss Learning sobre sistemas de refrigeración comercial, en la que ya también se introducen cosas relacionadas con el diagrama de Molière. A mí me gustaría esta lección de Danfoss Learning darla la semana que viene, ¿de acuerdo? Y ahora preparaos más para este primer cuestionario. Bien, para eso, pues vamos a abrir esta presentación, ¿de acuerdo? Son 34 diapositivas, pero no os asustéis, ¿de acuerdo? Y este es un diagrama de Molière común, normal, ¿de acuerdo? En concreto, esto es lo que nos vamos a encontrar así en una circunstancia pues normal cuando tenemos que enfrentarnos a un diagrama de Molière. Cada gas refrigerante, la primera consideración a saber es que cada gas refrigerante tiene su propio diagrama de Molière. De tal forma que este que os enseño ahora mismo pues corresponde a un gas refrigerante. ¿Cuál? Lo tenéis siempre arriba a la izquierda, o que en general pues, está por arriba, ¿de acuerdo? Este de aquí es el R134A, ¿vale? Recordar que los gases refrigerantes, ¿vale? Esa sustancia tan curiosa que evapora a una temperatura súper baja, siempre tiene un nombre así un poco raro, ¿de acuerdo? R134A, R407, R22, que está prohibido. Bueno, todos los que hayáis trabajado en mantenimiento de trenes, seguro que os suena alguna de los 407, ¿de acuerdo? R22 si la máquina es vieja, pero está prohibido ya, ¿de acuerdo? El R134, bastante habitual también, ¿de acuerdo? Bien, esos son los que más he oído así en trenes. Aunque bueno, hay muchos gases refrigerantes. Cada diagrama de Molière, ¿de acuerdo? Tiene, lo primero que vamos a ver, esto es un pequeño índice de la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero todas estas líneas raras, ¿qué son? ¿De acuerdo? Líneas y diferentes zonas del diagrama. Es una cosa que, la primera parte, ¿no? Todas estas líneas, ¿qué significa cada una de ellas? Luego veremos el ciclo ideal o teórico,
de refrigeración, ¿vale? Que es el rectángulo, por ahí, para entendernos, ¿no? El rectángulo donde salen el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Y luego veremos un ejemplo y los parámetros lo voy a dejar para más adelante porque eso sí que ya sería meternos en demasiada complicación. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí de los parámetros del ciclo ideal, pues bueno, si me da tiempo a explicarlo en clase lo explicaré, ¿vale? Pero ya digo que ya os adelanto que no voy a preguntar de eso nada en los cuestionarios, ¿de acuerdo? Porque no, en fin, que hay unos límites, ¿de acuerdo? Me interesa que como técnicos sepáis de dónde viene y qué conclusiones o qué diferencias hay cuando varía la presión, cuando varía contenido en vapor, que varía, o sea, que sepáis como técnicos a hacer un análisis de esto, pero no es un análisis de ingeniería en el que tengamos que hacer un diseño concreto, ¿de acuerdo? Bien. Vamos por partes, ¿de acuerdo? El diagrama de Molière, ¿de acuerdo? Es una manera de representar las determinadas propiedades de un gas refrigerante sometido a variación, ¿de acuerdo? ¿Y qué propiedades son estas? Pues principalmente presión, ¿de acuerdo? Que se puede expresar en bar, en atmósferas o en kilopascales. Muy habitualmente lo vais a encontrar en bares, ¿vale? Y que corresponde a la línea de ordenadas. Ahora lo veremos en el diagrama. Entalpía, ¿de acuerdo? Que es recordar, ¿de acuerdo? En entalpía es como llamamos nosotros, ¿de acuerdo? Los termodinámicos, al calor le llamamos entalpía, ¿vale? Recordar que la diferencia entre calor y temperatura era una de las preguntas de la quincena pasada. Entonces, entalpía es como le llamamos nosotros al calor y se expresa en kilojulios partido, aquí falta una barra horizontal, kilojulios partido kilogramo o kilocalorías partido kilogramo. Es decir, la cantidad de calor que tiene cada kilogramo. ¿De acuerdo? La entalpía va a corresponder al eje de abscisas, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, ¿vale? Ahora os explicaré esto de aquí qué significa, pero si no sé si lo veis bien, ¿de acuerdo? Vamos a intentar, ¿vale? Por supuesto tenéis el diagrama en la plataforma. Y aquí pone pressure, ¿vale? Presión, ¿de acuerdo? Esta es la presión que hay, ¿de acuerdo? En el eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Mientras que en el eje de abscisas, veis que salen varias cosas, aquí unos numeritos un poco raros que hacen referencia a estas líneas, pero estas aquí donde pone 140, 160, 180, esto es enthalpía, ¿de acuerdo? Entalpía, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la entalpía, en este caso está en kilojulios partido kilogramo y corresponde al eje de abscisas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué son estas líneas que salen aquí? Vemos que aquí, dentro de ¿vale? Líneas, por tanto, de presión, en bares en este caso, líneas, ¿de acuerdo?, de entalpía. ¿De acuerdo? Y además vemos en todos los diagramas de Molière, de todos los ciclos, de todos los gases, nos vamos a encontrar esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Que es como una especie de, no se sabe qué, no sabría cómo definirla, ¿de acuerdo? Una especie como de campana así inclinada, ¿no? ¿Vale? Y se le llama así campana de Molière, y que nos indica una frontera entre lo que es el líquido y lo que es el vapor, ¿vale? Es decir, esta campana divide el gas refrigerante en tres zonas, o el estudio sobre el gas refrigerante en tres zonas. Una primera zona, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Donde está viendo mi cursor ahora mismo, ¿vale? Que es a la izquierda de la campana y que es toda la zona de líquido. ¿De acuerdo? Aquí le llama línea de líquido saturado, es decir, esta línea me marca el momento en el que se satura todo el vapor, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí el líquido está saturado. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí todo esto, cualquier punto que está dentro de esta zona es líquido. Además, tenemos una línea de vapor saturado, que pasa exactamente lo mismo. A partir de esta línea se satura el líquido y todo lo que hay aquí a la derecha, es vapor. ¿De acuerdo? Vapor recalentado, vapor en general. ¿De acuerdo? Por tanto, todo lo que está ahora mismo recorriendo mi cursor es vapor. Uno podría preguntarse, perfecto, todo esto es líquido, todo esto es vapor, ¿qué es lo que hay en medio?
Pues lo que hay en medio es exactamente una mezcla, como uno podría suponer, ¿de acuerdo? Desde aquí vamos a imaginarnos un centímetro o lo que queráis, un metro cúbico de vapor. Si yo me voy, lo voy de algún modo, ¿vale? Quitando la entalpía, ¿de acuerdo? Esta es una entalpía, fijaros que este punto de aquí, vamos a ponernos aquí, y este punto de aquí tiene unos 420 kilojulios kilogramo de entalpía. Si yo de algún modo supuesto consiguiera quitar la entalpía, iría bajándola, ahora bajaría a 400, ¿de acuerdo? Y todavía, si os dais cuenta, mi cursor sigue siendo vapor, está dentro de la zona de vapor. Si lo bajo un poco más de entalpía hasta 380, ya me he metido en la campana. Esto significa que parte de mi vapor, de mi kilogramo de vapor, parte se ha empezado a condensar y empiezan a aparecer unas gotas de líquido. Si le consigo de algún modo quitar la entalpía, fijaros que llego hasta aquí, vamos a llegar hasta la mitad de la campana, ahí en ese instante tengo la mitad de mi kilogramo de gas refrigerante, que es líquido, y la otra mitad, que es vapor. ¿De acuerdo? Ya se ha ido condensando más y más y más. Sigo quitando la entalpía y llego hasta 220, 230, hasta aquí. Y casi todo mi gas refrigerante ahora es líquido, salvo unas gotitas de vapor, unas burbujas. Mi líquido tiene unas burbujas todavía, ¿de acuerdo? Hay un cuanto vapor. Por esto voy a quitarme el chicle, porque luego se nota muchísimo. Perdonad, espero que estaba mascando chicle. Y ya si consigo quitarle entalpía hasta llegar a los 200, a esa presión, ¿de acuerdo? Pues en ese caso, todo el gas refrigerante se me ha convertido en líquido. Y ahora ya sí que solo tengo líquido, no tengo ni una sola burbuja. Estas son las diferentes zonas, por tanto, que tiene el diagrama de Molière. Vapor, líquido y dentro mezcla. ¿De acuerdo? Es la que se llama la campana de Molière. Bien, luego tenemos la temperatura crítica y el punto crítico, ¿de acuerdo? Que son la temperatura a partir del cual no hay, tampoco es que sea especialmente importante, ¿vale? Pero el punto crítico es la presión a partir de la cual no hay una mezcla, por así decirlo. Vamos a imaginarnos que hacemos el mismo ejercicio de antes, ¿vale? Que yo tengo un gas aquí a 480 kilojulios kilogramo de presión y de algún modo consigo quitarle la entalpía. ¿Vale? Estamos hablando de 40 bares de presión. ¿Vale? Por eso digo, no es un sistema muy habitual. Si yo consiguiera bajar la entalpía, aquí, fijaros que no se mete en la campana. ¿Qué ocurre? En este instante, justo cuando llega al punto crítico, pasaría a ser líquido, de manera directa, ¿de acuerdo? Se transforma instantáneamente. No hay una situación en la que parte del líquido se transforma en vapor, parte del vapor se va condensando y poco a poco se llega llegando a... No, en este caso todo el vapor se transforma en líquido. Esto ocurre en los sistemas de CO2, ¿vale? Subcríticos y transcríticos, que son sistemas de refrigeración bastante, que ahora mismo se están poniendo muy de moda, pero no ha llegado a los trenes ni creo que llegue en mucho tiempo, porque son sistemas que exigen unas presiones muy elevadas, ¿de acuerdo? Y unas salas de máquinas de mucha seguridad y son sistemas que vienen muy bien porque el CO2 es un gas refrigerante que no tiene tasa, es decir, que no tiene impuestos, que es, con lo cual es muy barato. Con lo cual, claro, todos los problemas de fugas, todos los problemas de cosas, pues claro, disminuye mucho su importancia porque es barato, ¿de acuerdo? Vale, para trabajar, por tanto, con CO2, que estaría muy bien, necesitaríamos, si os fijáis, como son sistemas transcríticos y subcríticos, es decir, por encima del punto crítico, necesitaríamos presiones muy altas y eso exige unas seguridades muy altas, ¿de acuerdo? Que se pueden dar en una sala de máquinas, en un supermercado o en un sitio así, pero en un tren donde tienen las personas tan cerca, pues es más complicado. Porque yo no sé cuándo, no sé si habrá algún día las suficientes seguridades técnicas para poder instalar una sala de máquinas de CO2 en un tren. ¿De acuerdo? Por el momento os puedo asegurar que no hay ni queda todavía tiempo. Bien, aquí veis, ¿vale? Avanzando un poquitín, la zona de líquido, ¿de acuerdo? Que es todo esto de aquí, que lo pone aquí, ¿vale? Y aquí toda esta le llamamos, la línea esta de aquí le llamamos línea de líquidos saturados, es decir, donde se satura el líquido.
¿De acuerdo? Llamamos subenfriamiento a toda aquella gota molécula de gas refrigerante que después del líquido saturado se traslada, por así decirlo, dentro de la zona del líquido. Si veis ahora mi cursor diríamos que corresponde a un punto en el que el refrigerante está subenfriado. Se ha subenfriado desde aquí hasta aquí, ¿vale? Viendo un ejemplo, imaginaros, por ejemplo, ¿vale? Esto de aquí tiene la posibilidad de recortar, vamos a ver si lo consigo. Vale, entonces yo cojo y digo, porque no tienes regla, a ver, sí que tiene regla. Si muevo la regla de aquí, ¿vale? Y voy a hacer una línea. ¿Vale? Me sale bien. Yo quiero pintar. Muy bien. Vamos a hacer aquí una recta. Vale, entonces ahora. Bueno, ahora no se ve. Vale, pero aquí he dibujado, ¿de acuerdo? A ver, no soy capaz de ampliarlo esto. No. Vale, aquí he dibujado una línea en la que todo el gas se ha ido evaporando, se ha ido condensando y luego, según la línea roja, lo he subenfriado desde los 40 grados que corresponde a esta línea de aquí. Este 40 marca la temperatura, ahora veremos las líneas, hasta los 30 que marca esta línea de aquí. Es decir, lo he subenfriado, se dice que lo he subenfriado 10 grados centígrados. ¿Vale? La transformación que yo he dibujado ahora mismo, esta línea roja, ha sido un subenfriamiento de 10 grados centígrados. ¿De acuerdo? Este concepto de subenfriamiento es muy interesante. Ahora continuaremos con él. Vamos a la otra parte. ¿De acuerdo? En la otra parte tenemos la zona vapor, ¿vale? O zona gas, lo mismo. ¿De acuerdo? Y esta línea de aquí es la línea que le llamamos vapor saturado. A partir de esta línea de aquí, todo el líquido se ha evaporado y todo lo que tenemos a la derecha es vapor saturado. Haciendo el mismo o un razonamiento paralelo al anterior, a partir de ahora, de aquí para allá, lo que cojamos de vapor y lo vayamos calentando, le vamos a llamar recalentamiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver si me sale el mismo ejercicio. ¿De acuerdo? En el que voy a coger aquí la regla y voy a recalentar un vapor, ¿vale? Voy a hacerlo aquí más gordo, por ejemplo. Y lo cojo aquí hasta aquí, por ejemplo. ¿Vale? Si os fijáis ahora, he cogido un vapor que estaba a 10 grados centígrados, ya estaba totalmente saturado, estaba toda la última gota de líquido se ha evaporado, pero es que lo he recalentado, si os fijáis, hasta esta línea roja. ¿De acuerdo? ¿Esta línea roja qué temperatura es? Pues mirad, esta línea roja, si la sigo hasta aquí, es la de 40. Es decir, un vapor que ha salido de la campana a 10 grados centígrados, lo he recalentado hasta 40 grados centígrados. ¿Vale? Ahora veremos la línea de temperatura, porque hay muchas líneas de temperatura, pero lo que me interesa es que veáis el concepto de subenfriamiento y recalentamiento. Cuando yo llevo una molécula desde aquí hacia este lado del líquido, estoy subenfriándolo. Y si cojo una molécula de gas y la llevo hasta este lado de aquí, estoy recalentando. ¿De acuerdo? Bien, continuando con la presentación, recalentamiento, aquí os lo explica un poquito más, ¿de acuerdo? Pero más o menos es lo que yo os he dicho. Quedaría, por tanto, la zona de en medio. La zona de en medio es la zona de líquido-vapor, lo que llamamos mezcla, o por lo menos yo lo llamo con mucha frecuencia mezcla. ¿De acuerdo? Recordar que las zonas cercanas a esta línea de vapor saturados tienen mucho vapor, evidentemente, y unas cuantas gotas de líquido, mientras que las zonas cercanas a esta línea de aquí tienen mucho líquido y unas pocas burbujas. Bueno, todavía quedan unas cuantas burbujas. Pero fuera de la campana ya sí que está todo saturado. O bien es líquido, si está aquí, o bien vapor. Bien. Poner las tres zonas, vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Bien, aquí está la línea que... Vale, viendo, ahora empezamos ya con las unidades. Las cosas, todas las líneas que salen en el diagrama. Son bastantes y uno llega a marearse, ¿de acuerdo?
Y hay que saber en todo momento a qué línea nos estamos refiriendo. Esta línea de aquí es la de los bares. Y esta, la de la presión, perdón. Es la de la presión. Que en este caso las unidades de la presión son bares. ¿De acuerdo? Y es la línea de la derecha. Esto significa que, por ejemplo, yendo al dibujito este famoso, que ya me estoy empezando aquí a emocionar, si yo cojo esta regla y la pongo aquí, y dibujo aquí una línea que va todo esto aquí, si os fijáis, ¿vale? Toda esta línea roja que he dibujado es una línea que está a 6 bares de presión. ¿Por qué? Porque aquí lo pone 6 bares. Y es toda la línea horizontal. ¿De acuerdo? Eso es la línea de presión. Si continuamos avanzando, ¿vale? Aquí las llama isobaras, ¿vale? Isobaras, sabéis que iso es lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí veis una línea de presión constante a 4 bares. Pues perfecto. ¿Cuáles son las líneas de entalpía? Las líneas de entalpía, ¿vale? Presiones aquí. Ahora entalpía. Son estas líneas que van aquí, va desde 140 hasta 560. Son líneas rectas hacia arriba, ¿vale? Aquí este me tapa justamente, pero bueno, vamos a intentarlo aún así. Vale, si yo cojo la regla y la giro, ¿esto cómo se gira? A ver. Epa. Vale, pues esta regla, ahora creo que la estoy girando, pero me está costando esto demasiado. Vamos a ver si consigo girarlo a 90 grados. Ahí estamos. Perfecto. Vale, pues voy a dibujar aquí una línea isoentálpica a 340. Cojo este, que sí, está de aquí. Está el cartelito ese, pero bueno. Vale, si os veis la línea roja que he dibujado, es una línea que toda ella, cualquier molécula que esté en toda esta línea, tiene una entalpía de aproximadamente 340 kilojulios partido kilogramo. ¿Vale? Son las líneas de entalpía. Por tanto, eso significa que también podemos leer la entalpía de una molécula de gas refrigerante en nuestro diagrama de Molière. Por el momento, por tanto, podemos leer la presión que tiene dicha partícula, dicha molécula, y la entalpía que tiene dicha molécula. Pero ya veréis que podemos hacer más cosas. Vamos a ir avanzando. Vale, aquí lo veis, líneas de entalpía en el diagrama de Molière son las líneas verticales. Perfecto. Bien, líneas de temperatura. Esto tiene ya un poquito de enjundia, ¿vale? Las líneas de temperatura, que también vamos a poder leer la temperatura de una partícula en el diagrama de Molière, dependen de la zona en la que está. No es lo mismo que esté en la zona de líquido, que esté en la zona de mezcla, que esté en la zona de vapor, ¿vale? En concreto, si os fijáis, miraros que la línea 10 grados centígrados es una línea que es recta dentro de la campana, pero cuando sale de la campana por este lado, por la derecha, hace una pequeña curva. Y aquí no sale justo porque es 0, 10, pero llega hasta aquí, 10. ¿De acuerdo? O sea que es pequeña curva por aquí es recta dentro de la campana y aquí es vertical hacia arriba, 10. ¿De acuerdo? Voy a intentar dibujarlo. Vamos otra vez aquí a... ¿Vale? Aquí sería recta. El transportador no, fuera. Aquí sería una curva, siguiendo esta de aquí, ¿vale? Lo voy a hacer un poco mal porque mi pulso pues es ya de... ¿Vale? Ahí está, ¿vale? Se ve mi Parkinson reciente. Y aquí sería una línea recta. Voy a hacerlo así si nos importa, porque si hago lo del transportador me voy a estar un rato. Toda esta línea roja que acabo de dibujar ahora es una línea que está a 10 grados centígrados. ¿De acuerdo? Por tanto, dentro de la parte de líquido, las temperaturas son como verticales. Dentro de la parte de la campana, las temperaturas son como horizontales. Y fuera, a este lado, perdón, en la zona de vapor, siguen estas curvas rojas, ¿de acuerdo? Que están aquí. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, vamos aquí a cambiar los colorcitos que pasó ahí. ¿Vale? Voy a hacer una línea que esté a
pues 60 grados de temperatura, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Pues cojo aquí 60 y aquí sigo la curva, por aquí la sigo, muy bien. Y cuando me meto en la campana, es una línea recta. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Y luego, voy a intentar girarlo esto. A ver si soy rápido, no. Demasiado follón. Vamos a quitarlo. Y aquí luego sería una línea recta hacia arriba. Recta, ¿vale? En la zona de líquido, por tanto, recta, en la zona de campana horizontal y aquí siguiendo esta curva. Pero hemos añadido una nueva propiedad que podemos leer en el diagrama de Molière, temperatura, ¿de acuerdo? Recordando, por tanto, podemos medir presiones aquí, entalpías aquí y temperaturas de la manera que acabo de explicar. Un poquito compleja, pero bueno, así es como funciona este diagrama que inventó el bueno de Molière, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis, por tanto, un ejemplo de diferentes temperaturas, ¿de acuerdo? Aunque este de aquí es un poco diferente porque este no es logarítmico, bueno, no le hagáis mucho caso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí os explica la diferencia entre calor sensible y calor latente, ¿vale? Que yo no sé si lo expliqué bien o no las otras veces, cuando hablamos de calor sensible, hablamos de calor que afecta a la variación de temperatura. Y cuando hablamos de calor latente, hablamos de un calor que afecta al cambio de estado, ¿de acuerdo? Cuando nosotros, por ejemplo, desde este punto de aquí, quiero liarme con esto ahora, pero muy rápidamente, si yo, por ejemplo, cojo desde aquí y caliento una determinada molécula hasta aquí, el calor que yo le he aportado, si os fijáis aquí, en la entalpía, ¿vale? He pasado de 400, ¿vale? 400 grados que estaba aquí, y ha terminado por aquí, pues en torno a 310, una cosa así, ¿de acuerdo? He pasado de 400, le he quitado unos 90 kilojulios a ese kilogramo de partícula, ¿de acuerdo? Esos 90 kilojulios que le he quitado, los he utilizado, os podría hacer esta pregunta, ¿los he utilizado en bajar la temperatura? Si os dais cuenta, aquí en el punto este, en el A, la temperatura es de 10 grados. Y la temperatura este, en el B, es exactamente de 10 grados. La temperatura es exactamente la misma. ¿De acuerdo? En cambio, le he quitado calor. Antes tenía 400 y ahora tiene 310. ¿Dónde se han ido esos 90 kilojulios? Bueno, pues esos 90 kilojulios se han ido en transformar el estado de eso. Porque daros cuenta que en el punto A, todo el kilogramo era líquido, era vapor. Y ahora, en el punto B, hay parte que es líquido, se ha condensado. Por tanto, estamos hablando de que de aquí hasta aquí, el calor que yo le he quitado ha sido utilizado para cambiar el estado. En cambio, eso es calor, por tanto, latente. Cuando hablamos de esta línea morada, estamos hablando de calor latente. Ahora voy a dibujar una de calor sensible. Si yo, por ejemplo, desde este punto 30, le añado entalpía hasta llegar aquí, ¿de acuerdo? Este calor, si os fijáis, en el punto A, 30, era todo ya vapor. Y en el punto este de aquí, ¿de acuerdo? Que está a 80 grados de temperatura, el punto B, es también vapor. Con lo cual no ha habido cambio de estado. Ha sido solo un cambio de temperatura. Este de aquí estaba a 30, este de aquí estaba a 80. Se dice que en ese caso el calor que yo le he aportado es un calor sensible. La transformación morada ha sido un calor latente, la transformación roja ha sido un calor sensible. Me parece que alguna pregunta a este respecto he hecho o haré en los cuestionarios. ¿Vale? Bien. Si hay alguna cosa, pues los que estéis atendiendo me decís, ¿de acuerdo? Que a lo mejor voy a barrar rápido o que... Bien, estábamos viendo, recordar, ¿vale? Esto de la temperatura, esto de la calor sensible y calor latente venía al respecto
de la temperatura, de ver cómo se miden las temperaturas en el diagrama de Molière. Perfecto, nos queda todavía por ver alguna cosa, que es esta X de aquí. Esta X de aquí solamente está dentro de la campana. Si os fijáis, esta línea de X igual a 0,10 viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, la seguís. Vale, aquí hay que tener ya un poco de vista, ¿eh? Pero aquí no continúa, acaba en el punto crítico. ¿De acuerdo? A ver si puedo hacer un poco más grande. No pasa nada, pero bueno. Vale, 0,20 lo mismo, 0,30 y hasta 0,90 y aquí para. Bueno, esto es lo que se llama calidad o título. Y es la cuarta propiedad. Recordando, presión, entalpía, temperatura y esta se llama calidad o título. ¿De acuerdo? Y son las líneas que hay dentro de la campana y que me indican el porcentaje del líquido, de vapor que tiene esa mezcla. Vamos a volver otra vez a hacer dibujitos. Y vamos a dibujar aquí un punto, aquí. Ahí tienes el punto. Y luego otro punto. Espera un momento, vamos a hacerlo de morado. Aquí. No se ve mucho la diferencia, pero bueno. El punto rojo, ¿vale? Es un punto que si me bajo aquí y veo la calidad que tiene, o el título, ¿vale? No me lío con esta línea. Esto es muy del diagrama de Molière, liarse con las líneas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Y ahora con el ordenador es un rollo, ¿eh? O sea que tampoco, esto a lo mejor es imprimírselo y con el papel se ve mucho mejor, ¿vale? Ahora con el ordenador yo entiendo que esto, ¿vale? No hay que liarse con esta línea, yo continúo paralelamente a la línea esta negra y veo que esto está entre 0,80 y 0,90, más bien cerca de 0,80. Yo diría en torno a 0,82, ¿vale? El punto rojo, ¿vale? Cerca de esta línea, ¿vale? Está en torno a 0,82, ¿vale? Pues si es 0,82 significa que el punto rojo, la partícula de refrigerante que está en el punto rojo, tiene un 82% de vapor. Tiene un 82% de vapor. Se ha condensado un 18%, ¿de acuerdo? De ese kilogramo de refrigerante. Mientras tanto, el punto morado, si veo el título que tiene, siga, este es más fácil porque lo he hecho justo en la línea, bajo, bajo, bajo y me da 0,10. Por tanto, una partícula que está en el punto morado de este gas refrigerante tiene un 10% de vapor. Casi todo es líquido. Tiene unas burbujitas, ¿de acuerdo? Tiene unas burbujitas que todavía son vapor y que no se han condensado del todo. Ese es el concepto, por tanto, de título o calidad del vapor. Y esta corresponde a líneas que están solo dentro de la campana, recordad, dentro de la campana. ¿Vale? ¿Qué más nos queda? Ya vamos llegando al final, nos quedan dos todavía, ¿eh? Una es la de volumen específico. Aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Yo no sé si os puedo aquí, a ver. Así que os puedo mover. Entonces, son las líneas que son diagonales, pero, y pequeño aviso importante, hay dos tipos de líneas diagonales. Unas más inclinadas y otras menos. Vamos a hacer aquí, voy a hacerlo de dos colores que no se parezcan en nada. Marrón, ¿vale? ¿Veis esta línea que estoy aquí tratando de dibujar? Madre mía, me lo parqué. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea de aquí corresponde a la línea de volumen específico, ¿vale? Que es la que trato de dibujaros ahora y es la que sale aquí dibujada en rojo. Que todo hace referencia a 0,60, 0,090, 0,020, ¿de acuerdo? El volumen específico, no sé si os acordáis, esto es de la primera lección, es los metros cúbicos por kilogramo, lo que ocupa un kilogramo de gas refrigerante, o lo que ocupa. Esto es muy importante para el diseño de los compresores, ¿de acuerdo? Un compresor grande, un compresor pepino, ¿de acuerdo? Son compresores que tienen volúmenes específicos de refrigerante altos. Mientras que un compresor pequeñito, por ejemplo, el 410, ¿de acuerdo? No sé si habéis trabajado con él, ¿de acuerdo? Pues tiene volúmenes específicos muy pequeñitos que hace que los compresores sean pequeñísimos, ¿de acuerdo? Mucho más manejables y mucho mejor. En cambio, los volúmenes específicos grandes, pues exigen compresores más grandes. Bueno, pues esta línea marrón, por tanto, que he dibujado aquí, si os fijáis, tiene un volumen específico
pues que está entre, esto no lo veréis bien, yo sí que lo veo, 0,030 y 0,020, o sea que tendrá 0,025, 0,025 metros cúbicos partido kilogramo. ¿De acuerdo? No hay que confundir con unas líneas que voy a dibujar aquí de color rojo, por ejemplo, que son diagonales y que son estas. Pero son también diagonales. Bueno, esto es un poco jodiendo esto, ¿de acuerdo? Pero es una diagonalidad, por así decirlo, diversa, ¿de acuerdo? Estas líneas rojas que he dibujado son la entropía y son la última de las propiedades. Ahí sí que ya termina el martirio, ¿de acuerdo? Del diagrama de Molière. ¿Vale? Vamos a ver si os puedo enseñar algo más de las entropías. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? El término entropía, ¿vale? Es relativamente, no es tan importante como los otros, pero es importante porque dentro del compresor se realizan variaciones que son isoentrópicas, es decir, no varía la entropía. ¿Vale? Pero bueno, por el momento, eso no os preocupéis, ¿de acuerdo? Simplemente que sepáis que existen unas líneas que son diagonales, ¿vale? Y que como veis aquí, pues el numerito en este caso, el diagrama lo tiene ahí en medio, ¿vale? 0,85, 0, varía entre 1,75 y 2,25. Y son las líneas diagonales un poquito más así, con más pendiente que las de volumen específico. ¿De acuerdo? Vale, entonces, recordamos todas las... Aquí no se ve muy bien, pero bueno. Recordamos todas las propiedades que hemos visto con el diagrama de Molière. 1. Presión. Líneas horizontales que llegan hasta aquí. 2. Entalpía. Líneas verticales que llegan hasta aquí, entalpía. 3. Temperatura. Empieza la complicación. Líneas que varían según sea líquido, mezcla o vapor. Si es líquido son verticales, si es mezcla son horizontales, si es vapor siguen esta curva. ¿Vale? Temperatura, presión, entalpía, temperatura. Luego hemos hablado de la calidad o título, que son las líneas estas de aquí que están solo dentro de la campana y que nos indican el porcentaje de vapor, ¿de acuerdo? La quinta propiedad es el volumen específico, que es esta justo, que está marcada ahora y que corresponde a las líneas diagonales, pero no con una gran diagonalidad, vamos, con un poquitín dependiente y que son valores muy bajitos. Y por último, ¿de acuerdo? La sexta creo que es, ¿vale? La entropía, porque son líneas también diagonales, pero que son más, como más inclinadas que las de volumen específico. ¿De acuerdo? Muy bien, pues me he quedado aquí, ¿de acuerdo? Porque ya se me ha hecho la hora y la verdad es que es una pena porque tengo rollo para rato, pero no os preocupéis, ¿de acuerdo? La semana que viene continuaré, pero sí que me interesaba que esto lo tuvierais bastante claro, es decir, las diferentes líneas que tiene el diagrama de Molière. Para terminar ya, ¿de acuerdo? Y cierro la grabación por si alguno tiene alguna duda, simplemente decir que si os acordáis, aquí no se ve muy bien, ¿eh? La campana es esto que parece un pulgar, eso es la campana de Molière, ¿de acuerdo? Esta es la línea de entalpía y esta es la línea de presión, ¿de acuerdo? Si dibujamos el rectángulo de nuestros 4 componentes básicos, tendríamos que esta línea de aquí, que voy a dibujar aquí en rojo, es el compresor. Ay, perdón. Ahora os estoy liando. Esta línea de aquí que dibuja en rojo es el evaporador, ¿de acuerdo? Donde se evapora el gas refrigerante. Y como veis, sale un poco de la campana y se recalienta un poquitín.